Podríamos decir que este año Halloween le ha pertenecido a Frankenstein, o al menos que hemos podido sentir ampliamente su presencia. Me llamo Mary Harker y hoy quiero hablar de un tema que me lleva apasionando muchos años. Esa novela de la que se dice que fue la fundadora de la ciencia ficción, la que rebosó el canon gótico por todos sus márgenes. La historia que fue escrita por una intelectual de apenas 18 años y que, en realidad, no trata simplemente de un monstruo, sino que es el reflejo casi premonitorio de una vida desgraciada, de una culpa irremediable y del fuego que decidió robar a los dioses. Seguro que muchos conocéis la historia del año sin verano de 1816, cuando en Villa Diodati, una mansión en Ginebra, un grupo de jovencísimos intelectuales, entre los que se encontraban Lord Byron, Polidori, Percy Shelley y la propia Mary Shelley, en este momento todavía Mary Godwin, influenciados por las inclemencias del tiempo, decidieron idear un concurso de relatos de fantasmas. Sabemos que este fue el origen tanto de Frankenstein como de El vampiro de Polidori, y para mucha gente no hay más que contar. Pero quizás para entender dónde nace realmente este contexto, tenemos que reconocer que nada fue realmente tan romántico, nunca mejor dicho, ni tan bonito como nos lo pintan. Aquí hay mucho más que lecturas de Platón a la luz de las velas. La historia de Frankenstein no empezó en un laboratorio, sino en una tumba, concretamente en la de Mary Wollstonecraft. A pesar de la enorme influencia que tuvo esta figura en relación a los derechos de las mujeres y los planteamientos de igualdad, no fue hasta 1970 cuando se la empezó a reivindicar, destacando la importancia que había tenido en su generación y en las posteriores. Mary Wollstonecraft es la madre de Mary Shelley. Sin embargo, como es bien sabido, apenas pudo compartir un par de días con su hija en este mundo, puesto que murió de una fiebre puerperal tras ser atendida en el parto por un médico que traía las manos sucias. Todavía en estos momentos no existía la teoría de los microbios, y resultaba inviable pensar que un gesto higiénico tan pequeño supusiera la diferencia entre la vida y la muerte. Wollstonecraft fue un personaje muy interesante. Su abuelo había amasado una buena fortuna en el negocio de la seda, pero su padre, alcohólico, maltratador y despilfarrador, se lo fundió todo. Sin embargo, siguieron tratando de vivir como antiguos ricos en la medida que pudieron. Por suerte, Mary Wollstonecraft tuvo acceso a una educación, y gracias a su brillantez intelectual a menudo fue acogida por otras personas en mejor situación, que desde muy pronto le prestaron libros, le ayudaron a encontrar trabajos y le abrieron las puertas a un estatus de ensueño, la independencia. Mary Wollstonecraft escribió varios libros, entre los cuales destaca La vindicación de los derechos de la mujer. Vivió una vida muy rara. Fue madre soltera antes de iniciar su relación con el padre de Mary Shelley. Tuvo amistades que a día de hoy no podemos evitar considerar sáficas. Vivió la Revolución Francesa en persona por puro gusto y finalmente, 3 años después de haber tenido a su primera hija, con 38 años, dio a luz a otra gran mente, Mary Shelley. El padre de Mary Shelley también fue un referente de su época. William Godwin, autor de Justicia Política, fue alabado en su juventud por su desarrollo de ideas protoanarquistas. Pero con el tiempo, este pensamiento radical pasaría a ser visto con peores ojos y su prestigio se desplomaría. Cuando Wollstonecraft y Godwin se conocieron, Godwin tenía 40 años y era virgen. Mary tenía una niña de unos 2 o 3 años, fruto de un romance ilegítimo con un comerciante estadounidense, que terminó abandonándola por una actriz casi 20 años menor que ella. Godwin era opositor a la idea del matrimonio. Lo consideraba una cadena cruel. Y sin embargo, cuando dejó embarazada a Mary Wollstonecraft, tuvo la empatía de ver cómo el mundo trataba a las madres solteras y a sus hijos ilegítimos, y se retractó de sus palabras pasando a considerar esta unión un mal menor, que en el fondo protegía a las mujeres del abandono y el ostracismo, por lo que finalmente se casaron. Ya veremos más adelante que la relación entre Mary Shelley y su padre siempre fue tensa, y por ello se lo suele representar en unos términos muy negativos. Sin embargo, yo creo que fue un buen hombre en muchos aspectos de su vida. Wollstonecraft y Godwin fueron unos adelantados a su tiempo.
Y resulta extraño pensar que la época en la que vivió su hija sería mucho más rígida, mucho más conservadora y mucho más tradicional. 4 años después de la muerte de Wollstonecraft, Godwin se volvería a casar por las mismas razones. Esta vez con una mujer llamada Mary Jane Clairmont, que se podría decir que le hizo un Hailey Bieber. Era una madre soltera con 2 hijos de padres desconocidos que se había ganado la vida sola con diferentes oficios, por ejemplo como traductora, y además era buena traductora. Era admiradora de la filosofía de Godwin y leyendo sus libros llegó a la conclusión de que necesitaba un marido como Godwin. Y claro, mejor que un marido como Godwin era tener a Godwin como marido. Así que averiguó dónde vivía, alquiló una casa justo enfrente y se dedicó a forzar encuentros casuales con él hasta que se lo llevó a la cama. Por cierto, cabe destacar que sabemos estas cosas a día de hoy porque esta gente lo escribía todo. Escribían diarios, cartas, con todo tipo de detalles. William Godwin, por ejemplo, registró en su diario todas y cada una de las veces que hizo el amor. Y aunque lo hacía de forma críptica, se sabe que habla de eso. Mary Jane quedó embarazada y mediante el matrimonio con Godwin formaron una extraña familia, comprendida por la hija de Godwin, Mary Shelley, la hija ilegítima de Mary Wollstonecraft, Fanny, que fue adoptada por Godwin tras el fallecimiento de Mary, los hijos de Mary Jane, Charles y Jane, y el bebé en camino, William. A Jane nosotros la conocemos como Claire, porque tras fugarse con Percy y con Mary se cambió el nombre inspirándose en la novela Émile de Rousseau, que trata sobre el triángulo amoroso de 2 hermanas con un hombre. Esto es muy revelador, pero ya lo hablaremos más adelante. El hogar de Godwin siempre fue un sitio tenso para las hermanas. Siempre hubo dificultades económicas y mientras tanto Mary y su madrastra se tenían unos celos mutuos horribles. Por no hablar de que existía una comparativa constante entre Mary y Claire. Fanny siempre estuvo al margen a pesar de ser la hija mayor por no ser hija de ninguno de los cónyuges, hecho que tuvo un trágico resultado en su adultez. Y cuando las chicas eran adolescentes, apareció en su vida Percy B. Shelley. Percy era un nostálgico que admiraba a Godwin por sus planteamientos filosóficos, a pesar de que su pensamiento ya no estaba en auge, y a pesar de que había caído un poco en el olvido. Sin embargo, la generación que nosotros conocemos como los románticos seguía admirando estas ideas desde el entendimiento de su propio tiempo. Irónicamente, eran las antiguas convicciones de Godwin las que inspiraban a Shelley a defender su propia situación. Shelley era un idealista que soñaba con fantasías de libertad, de amor libre y otro montón de cosas que nuestra generación cree haber inventado, pero son más viejas que el caldo. En este contexto se casó con una mujer, Harriet, que en principio compartía su postura, pero tras tener a su primer bebé, digamos que había entrado en razón y ya no estaba tan de acuerdo con estos planes locos de Shelley, de ir viajando por el mundo sin estabilidad alguna y practicando el hedonismo. Percy se tomó este cambio de perspectiva como una traición y dejó plantada a su mujer con un bebé en brazos y otro en camino. En este momento, Mary estaba viviendo en Escocia junto a unos amigos de su padre que tenían hijas de su edad. Esto había sido una decisión de Godwin para aliviar las tensiones que había habido en la casa, y la experiencia le había dado a Mary una bocanada de libertad que alimentó sus anhelos. Fue testigo de un romance prohibido que protagonizó una de las hijas de esta familia y que les supuso la excomunión a todos sus miembros. Así que cuando regresó tenía ganas de aventura. Percy ya había conocido a Fanny y a Jane, pero se moría porque le presentaron a la hija de sus 2 grandes ídolos. Se dice que el flechazo fue instantáneo y mutuo, que desde el primer momento en que se vieron, ambos supieron que sus vidas estaban conectadas. Empezaron a verse en secreto con la ayuda de Claire como intermediaria. El lugar de encuentro solía ser la tumba de Mary Wollstonecraft, y se cree que aquí tuvieron su primer encuentro íntimo. Percy tenía 21 años por aquel entonces y Mary apenas 16. Cuando hablaba de Harriet con Mary, Percy defendía su posición como víctima, porque para su modo de ver las cosas, el abandonado y el traicionado era él, y lo peor es que se lo llegaba a creer. Ya veréis que esta tendencia de Shelley a verse como la víctima de sus propias miserias es una constante, y se repetirá una y otra vez. Mary era muy joven y además, convencida por estos ideales, terminó por creérselo. La relación de Percy con Godwin también era económica. Percy le prestaba o le donaba dinero para que siguiera escribiendo,
y aprovechando un poco la situación, le pidió su beneplácito para llevarse a su hija consigo. A Godwin le horripiló esta perspectiva. Como ya sabemos, Godwin había renunciado a sus ideas en contra del matrimonio al ser consciente de las consecuencias que sufrían las mujeres abandonadas. La propia Mary Wollstonecraft se intentó quitar la vida hasta en 2 ocasiones tras ser abandonada por el padre de Fanny. Él no iba a consentir que su hija se fuera con un hombre casado. A partir de aquí les prohibieron verse. Y Shelley llegó a irrumpir en la casa de los Godwin, pistola en mano, amenazando con quitarse la vida ahí mismo si no le dejaban verse con Mary. Y al final no les quedó otra que fugarse en secreto. Fue idea del propio Shelley que Claire los acompañara. A Mary no le gustaba mucho la idea, pero su hermanastra estaba encantada con la propuesta. A partir de aquí, las cosas se pusieron difíciles. Godwin, compungido por la situación de Harriet y avergonzado por el escándalo, les retiró la palabra. Por otra parte, el padre de Shelley, Sir Timothy, al enterarse del escándalo, le cortó el grifo. Y por si fuera poco, Harriet vació la cuenta bancaria de Shelley. Así que por un tiempo les esperó una situación muchísimo más miserable de lo que podrían haber imaginado. Además, como la fuga sucedió de la noche a la mañana, a Shelley no le dio tiempo a coger dinero. Ante todo, Shelley mantuvo la calma y ocultó la verdad sobre su economía, justificando las decisiones frugales que iba tomando y las cuentas que dejaba pendientes como una simple demostración de idealismo estético. Se fugaron a Francia pensando que su viaje sería como una estampa dieciochesca con lecheras con mejillas sonrosadas y paisajes bucólicos, pero enseguida se dieron cuenta de que la Francia rural era un sitio sucio, miserable y el campesinado francés era grosero y poco hospitalario. Así que cambiaron de rumbo y decidieron establecerse en Suiza, ya que por influencia de Godwin, Percy asumió que ese era el país de la libertad, a pesar de que Godwin nunca había viajado allí. En este punto, Shelley le mandó una carta a Harriet proponiéndola unirse a su club del amor libre, y por supuesto ella ni le respondió. Este tío era un sinvergüenza. Decidieron tomar una barcaza para cruzar el Canal de la Mancha desde Holanda. En este momento, Mary ya empezaba a estar un poco harta de la aventura, llena de incomodidades. Se enfadaba por momentos y se sintió muy mareada y muy fuera de lugar durante la travesía. Si estoy hablando de este viaje es por 2 buenas razones. Resulta que Mary estaba embarazada y todavía no lo sabía. Por otro lado, pasó algo que será muy importante para su legado literario. En una pausa que hizo la barcaza, Percy y Mary se bajaron en una ciudad para hacer turismo. Resulta que a pocos kilómetros de Mannheim vieron a lo lejos las torres de un castillo. Un habitante del pueblo les contó la leyenda asociada a ese edificio. Resulta que en 1673 había nacido allí Conrad Dippel, un alquimista obsesionado con hallar la inmortalidad. Para ello, hacía experimentos macabros con cadáveres profanados del cementerio. El castillo se llamaba Frankenstein. Siguiendo con los patrones narcisistas y evitativos de Shelley, cuando ya se instalaron en su nuevo hogar y Mary descubrió que estaba embarazada, su queridísimo amante se distanció de ella y decidió enfocarse en Claire, quien hasta ese momento había sido poco más que un incordio para ambos. Claire compartía los ideales de la independencia, del amor libre y, por si fuera poco, estaba encaprichada de Shelley. No hay registros sobre lo que pasó realmente entre Claire y Percy, porque tanto las páginas del diario de Mary como las de Claire de estas fechas fueron destruidas. Pero Mary entendió en estos momentos que la fidelidad de Shelley no tenía garantías. Por si fuera poco, estando ella de 7 meses, Percy la intentó liar con un amigo suyo, y aunque Mary, por agradar a su pareja, dijo que podía estar dispuesta a tener relaciones con él, finalmente desestimó la propuesta porque ella creía más bien en un amor imperecedero. Mary tuvo un parto prematuro y la bebé murió a los 13 días. Cuenta Mary que intentó despertarla por la noche para darle el pecho, pero no lo logró porque estaba profundamente dormida, y que a la mañana siguiente se la encontró tiesa, con claros signos de haber muerto por convulsiones. Si Shelley ya se había alejado de ella por no soportar no ser el centro de atención, aquí ya el abandono fue total. Mary lloró sola la muerte de su bebé, mientras Percy enterraba su dolor en Claire. A partir de este momento, Mary vivió acosada por pesadillas relacionadas con su bebé.
Soñaba que la ponía a la luz de la chimenea y que el calor le devolvía la vida, pero luego se despertaba con los brazos vacíos y se moría de pena pensando que quizás podría haber hecho algo para salvarla. Al final Shelley se compadeció de Mary y se la llevó de escapada a una casa en mitad del campo. Mary logró recomponerse un poco y la chispa de su amor volvió a prender. Pero cuando volvieron, Claire estaba que se subía por las paredes diciendo que Percy la había abandonado. No se sabe exactamente por qué razón. Había un problema tan grande que Shelley mandó a vivir a Claire sola en una casa en un lugar donde no la conocía nadie, de la noche a la mañana. Aunque no se sabe, porque ya os digo que las páginas del diario de ambas están censuradas, se cree que Claire estaba embarazada de Shelley. Sin embargo, un año después, cuando volvieron a reunirse con ella, no había rastro del bebé. No se sabe si lo llegó a ver, si lo perdió, si lo dio en adopción. Sin embargo, al poco de irse Claire, Mary descubrió que también estaba embarazada. Shelley se había recuperado un poco económicamente porque tras el fallecimiento de su abuelo había recibido una asignación económica en concepto de herencia. Decidieron irse a vivir al campo por el bien de Mary, pero también por el del propio Percy, que estaba delicado de salud, porque al parecer le había dado por seguir una dieta vegetariana en la que solo comía una especie de sopa de pan con cantidades ingentes de azúcar. Como siempre, persiguiendo la selección natural. Claire retomó en este tiempo el contacto con los Godwin, quienes le abrieron las puertas sin problema. Pero para Mary, esto siguió vetado. Mary tuvo un niño al que llamó William con la esperanza de recuperar el afecto de su padre, cosa que no pasó. Y es aquí cuando comienza la historia del año sin verano que todos conocemos. Lo curioso es que la relación del grupo con Lord Byron no fue cosa de Shelley como se suele plasmar en las películas, sino de Claire. Claire, que se sentía libre de toda atadura, había buscado la manera de convertirse en amante de Byron, consciente de su estrafalaria fama de Don Juan. Sabía que estaba en Londres como ella, y se dedicó a mandarle cartas asegurándose de desvelar sus vínculos con Godwin, con Percy y con la propia Mary Shelley. Además de contarle la historia de su fuga y el rechazo al que se había tenido que enfrentar la pareja desde entonces. Byron había leído a Shelley y se sentía intrigado por su obra, pero la perspectiva de conocer a la hija de Godwin y Wollstonecraft no se quedaba atrás. Byron terminó quedando con Claire para lo que ya sabemos, y aunque se vieron en varias ocasiones, pronto se le terminó el interés y le dijo a Claire que no estaba interesado en tener una amante fija. Claire en este punto ya estaba obsesionada con Lord Byron y lo consideraba el hombre perfecto para ella. Así que tuvo que idear triquiñuelas para volver a entrar en su vida. Llegó a sugerir en sus cartas que Mary estaba interesada en él, de aquella manera. Cosa que era totalmente mentira, y organizó un encuentro para presentarlos. Se cayeron bien porque Mary lo admiraba por su brillantez literaria, y porque él también la encontró interesante, pero la cosa quedó ahí. Tras descubrir que Byron se había ido una temporada a Ginebra, convenció a Mary y a Shelley de hacer lo mismo. Y finalmente, Claire consiguió lo que tanto quería. Y de lo que, por cierto, se arrepentiría toda la vida. Forzó un encuentro entre todos que logró unir a Byron y a Percy. Razón por la que terminarían pasando el verano prácticamente juntos. Sobre todo cuando el sol desapareció del cielo tras la nube gris que venía de Indonesia y que propició el año sin verano. Se quedaron un poco aislados del resto del mundo, y la confianza levantó pasiones. Byron seguía acostándose con Claire, pero no la aguantaba. A su vez, Byron experimentó unos deseos muy fuertes por Shelley. Cabe recalcar que Byron era abiertamente bi y que sentía preferencia por los hombres. Mientras tanto, Polidori, el médico personal de Byron, se enamoró perdidamente de Mary. De hecho, muchos de los detalles que sabemos sobre cómo fue la escritura del Frankenstein se deben a que Polidori se pasó semanas espiando a Mary y reflejando todo en su diario. Pasaron cosas muy interesantes durante la estancia en Ginebra de esta llamada Liga Incestuosa. Hacían lecturas colectivas, ponían ideas en común. Polidori había ido a un congreso de anatomía recientemente y había tomado apuntes y dibujado bocetos sobre el sistema óseo, el sistema muscular. Esto que para nosotros es tan básico ahora no lo era tanto para la época, y todos quedaron fascinados ante esa visión. Las conferencias habían sido pronunciadas por William Lawrence, un anatomista que negaba la existencia del alma y que opinaba que el ser humano solo era carne, huesos y sangre. Nada trascendental, nada de otro mundo. Esto les llevó a un debate sobre el mito de Prometeo.
sobre si el hombre sería capaz de crear vida, de robar el fuego a los dioses. Tanto Percy como Byron escribirían más adelante obras relacionadas con esta cuestión, Prometeo liberado y Manfred, respectivamente. Para ellos, la idea del hombre creando vida al margen de Dios era una fantasía heroica. Pero para Mary, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, este era un paradigma aterrador. Por eso sus obras, a pesar de estar inspiradas en el mismo concepto y en el mismo debate, no se parecen en nada. Prometeo liberado es vitalista y plenamente romántica. Sin embargo, Manfred ya adelanta un goticismo melancólico que, a pesar de presentar, como Mary Shelley en su Frankenstein, el concepto de la culpa, es más benevolente con el personaje. Pero es que, claro, sus puntos de vista no podían ser más distantes. Percy y Byron veían al ser humano como un héroe en potencia, mientras que para Mary el mal tenía unas raíces demasiado profundas en el corazón de los hombres, como para querer jugar el papel de Dios. No podía ignorar el hecho que hasta los hombres más dignos, aquellos que parecían tener un propósito más elevado, se movían por el ansia del poder y del reconocimiento. Durante esta víspera de la gran noche en Villa Diodati, también se habló de los experimentos del Dr. Darwin, abuelo de Charles Darwin y conocido de Mary Wollstonecraft, quien tenía un interesante historial experimentando con la electricidad sobre seres vivos e inertes. La ciencia del galvanismo era de especial interés para los miembros de este grupo, especialmente para Percy, quien desde niño había estado obsesionado con las tormentas eléctricas. No es casualidad que todas estas conversaciones inspiraran la obra de Mary. Incluso es bastante probable que introdujera todos estos elementos como un guiño hacia sus amigos. Pero la que pasó a la historia fue la noche siguiente. 16 de junio. Afuera diluviaba. El selecto círculo de románticos se reúne alrededor del fuego. Hablaron de temas místicos y de por qué a Mary se le aparecía su bebé muerto en sueños. Byron decidió leerles una vieja antología de fantasmas. De fondo, los truenos. Tanto el ambiente como los relatos resultaban escalofriantes. Pero no para Byron. Este arrojó el libro al suelo, frustrado. Necesitaban algo nuevo y más terrible. Fue entonces cuando se propuso el famoso concurso de cuentos de fantasmas. Lo irónico es que Byron lo planteó con intención de ganar a Percy, pero los únicos que terminaron su relato fueron Mary y Polidori. Claire ni siquiera lo intentó porque estaba ofendida con Byron, quien últimamente la trataba peor que mal. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de esta novela tan relevante? Mary Shelley dijo muchos años después que tardó tiempo en tener una idea hasta que se le reveló en sueños. Supuestamente en ese sueño vio a un pálido estudiante de artes oscuras junto a la cosa que había construido, el fantasma de un hombre que, en virtud de un misterioso mecanismo, mostraba señales de vida. Sin embargo, sabemos, tanto por el diario de Shelley como por el de Polidori, que enseguida se puso a trabajar en el relato. Unas semanas más tarde, Byron y Shelley emprendieron un viaje para visitar lugares frecuentados por Rousseau, y entonces fue cuando Mary Shelley pudo emplearse a fondo con la historia. Decía sentirse tan poseída por la escritura que sentía miedo. Mary ya contaba con todos los elementos estéticos que quería introducir en la historia, y aunque quizás no lo sabía, también sus emociones estaban dispuestas a proyectarse sobre el papel. Su retrato habla de un hombre ambicioso, que por querer jugar a ser Dios, controlando la vida y la muerte, da vida a un engendro, a un hombre formado por restos de cadáveres. Ante la perspectiva de que lo que ha creado es un error antinatural, lo abandona. La criatura se empeña en buscar a su padre mientras sufre el rechazo de la sociedad. Pero el encuentro no tiene final feliz y desata una situación trágica. Como venganza por su soledad, la criatura decide asesinar uno a todos los seres queridos de su creador. Si bien aquí ya podemos dilucidar la metáfora del rechazo de William Godwin hacia su hija, incomprensible para ella porque además consideraba que estaba siguiendo la filosofía de su padre, es decir, ella estaba viviendo a imagen y semejanza de él. También aparece el impulso de crear que sentía Mary y, por supuesto, la culpa por haber asesinado a su madre en el parto. En el fondo siempre sintió que su nacimiento fue un error que vino a sembrar dolor en el mundo. También se aprecia la culpa por la muerte de su bebé. A pesar de que la niña nació prematura y era probable que ocurriera lo peor, Mary siempre se torturó con ideas sobre cómo podría haberla salvado. Quizás si la hubiera abrigado o alimentado mejor.
Al final no debemos perder de vista que Mary era una adolescente de 17 años. Y por muy inteligente y madura que fuera, y por mucho que en este siglo no fuera poco habitual que hubiera madres tan jóvenes, es normal que nos preguntemos si pudo haber algún tipo de negligencia por su parte. Sobre todo teniendo en cuenta que más adelante sí que hubo alguna. Sobre todo propiciadas por Shelley, a quien su carácter egoísta jamás lo abandonó y le pesaba por encima de todas las cosas. Lo más extraño del texto de Mary es que parece una oscurísima premonición. Hay una película que es una coproducción entre España y Noruega que trata sobre cómo Mary llegó a pensar que su escrito era una maldición, que había dado forma con sus palabras a un monstruo que se había salido del papel, para acabar con todos sus seres queridos y hacerla pagar por sus pecados con la más absoluta soledad. Se llama Remando al viento, y aunque a mí me gusta su concepto, la considero un poco nefasta a nivel biográfico. Es muy manida y además hace lo que le da la gana con la cronología, con tal de conseguir explicaciones fáciles a cosas que no lo son. Pero trae este tema de la creación del monstruo que termina haciéndose real, y bueno, está bien en ese sentido. Si hablamos de una peli biográfica buena, es mucho más acertada Mary Shelley, creo que de 2017. De hecho, esta me encantó. Obviamente no hay película que vaya a ser perfecta, pero en este caso yo la considero bastante buena. Como iba diciendo, durante la escritura del primer borrador, que fue poco más que un relato largo, resulta que se van de excursión al Mer de Glace, un glaciar al pie del Mont Blanc, en los Alpes. Esto le dio un empujón a su creatividad, y aquí se dio el punto de inflexión en el que decidió que el monstruo efectivamente se vengaría, trasladándole el papel protagonista. Al volver a Ginebra, durante el apogeo creativo de Mary, Claire descubrió que estaba embarazada de Lord Byron. Aunque por supuesto no faltaran las sospechas hacia Percy. De hecho, el propio Byron se desentendía y lo acusaba a él. No se sabe exactamente por qué, Percy logró convencerle de que reconociera al bebé. Y Byron lo hizo anunciando su intención de poner al niño al cuidado de su hermanastra y supuesta amante, Augusta, para que se criara bajo la influencia aristocrática de ella, porque no quería, en palabras textuales, que su hijo se criara entre bohemios. Obviamente a Claire le horrorizó esto y se negó en rotundo. Lograría quedarse con su hija un tiempo, antes de que Lord Byron la reclamara. Se suele dibujar a Lord Byron como el más indecente de todos ellos. Y aunque es cierto que fue bastante malo, especialmente con las mujeres, a mí me cuesta estar de acuerdo. Porque pienso que al menos, a pesar de ser un desgraciado, a pesar de ser un hedonista, iba de cara, no se ocultaba y era plenamente consciente de que su vida era degenerada, cosa que ni Percy, ni Mary, ni Claire reconocían sobre sí mismos. Constituían un hogar totalmente irresponsable, inmaduro, había infidelidades flagrantes detrás de cada esquina. Percy se metía semejantes petardazos de láudano que luego se tiraba 12 horas desnudo sobre las rocas leyendo poesía griega. Y a pesar de tener criadas y niñeras, la muerte infantil estuvo muy presente en sus vidas. Sus biografías siguen siendo escandalosas aún en una sociedad como la nuestra. Imaginad cómo fueron vistos en su momento teniendo en cuenta que les precedieron los victorianos. Si a Mary y a Percy no los borraron de la historia, fue porque una vez muerto Percy, Mary editó sus obras y escribió una biografía en forma de comentario de texto. Esto lo hizo por una condición que tuvo que firmar con el padre de Shelley, que le prohibía escribir una biografía oficial. Y lo hizo en términos casi hagiográficos, santificando a Percy, al punto de lograr que los poetas victorianos lo llamaran el poeta cristiano del romanticismo. Muy irónico teniendo en cuenta que Shelley era profundamente ateo. Pero esto no quedó aquí. Fue Jane, la futura nuera de Mary Shelley, quien tras su muerte logró censurar por completo la vida de estos dos autores. Jane apreciaba a Mary, pero no quería que su vida junto al hijo de esta, Percy Florence Shelley, se viera manchada por el escándalo. Así que llevó a cabo una ocultación deliberada de las cartas y diarios que tenía en su poder. A quien más perjudicó a esto fue a Mary Wollstonecraft, quien, como ya dijimos antes, hasta los años 70 del siglo pasado, no fue elegida por los historiadores de la literatura como objeto de estudio. No es fácil determinar si hizo bien o mal con esto, pero todavía, a día de hoy, prevalece la idea de Mary y Shelley como la pareja de eternos enamorados perfecta, con sus trapos sucios muy bien guardados. Sin embargo, aunque Mary admiró siempre a Percy como un ser extraño y un genial poeta y como su único y verdadero amor,
Al fallecimiento de este, lo tenía en consideración de responsable de todos sus males, y con razón. Tras ese verano sombrío, volvieron a Inglaterra y Mary siguió ampliando su manuscrito. Coincide, por cierto, con la primera vez que Mary lee El Quijote junto a Percy. Esta lectura impresionó tantísimo a Mary que decidió aprender español para poder leerlo en su idioma original. Ya en sus años maduros, Mary trabajaría en la primera enciclopedia, concretamente en la historiografía de los grandes literatos de España, Francia, Portugal e Italia. Mary dedicó el Frankenstein a su padre, buscando de nuevo su validación. Mary pensaba que si Wollstonecraft siguiera viva, el distanciamiento entre ella y su padre nunca hubiera ocurrido, como le ocurrió a la criatura con Frankenstein. Por eso insiste tanto en la consecuencia de que Frankenstein, espiritualmente un padre, rechazara a su hijo. Su síntesis es que en un mundo sin madre reina el caos y triunfa el mal. Seguro que la situación de Claire como futura madre soltera y todas las preocupaciones que esto implicaba infundieron un pavor horrible en Mary a ser abandonada por Percy. De repente empezaba a ponerse en la piel de Harriet, la mujer a la que había desplazado. En la escritura de este primer manuscrito, Percy hizo de corrector de estilo. Mary tenía una escritura más sobria, más técnica y Shelley desbordaba emoción. Se sabe que su aporte fue de unas 4.000 palabras, teniendo en la novela más de 70.000. Por esta razón hay mucha gente que clama que Percy es el autor. Además, como fue publicado de forma anónima y Percy firmó el prólogo, mucha gente dio por hecho en su momento que el propio Percy era el autor. Yo creo personalmente que concederle la coautoría a alguien que no ha aportado ni un 5% es una ridiculez. Hay obras como El Gran Gatsby que tuvieron una intervención muy superior y nadie ataca a F. Scott Fitzgerald por ello, y ni que decir tiene de Dumas y Maquette, que sigue siendo interesante la aportación de Shelley a la edición original, pero bueno, seamos justos. En este momento fue cuando la maldición se desató, y ya sabemos lo que viene a continuación. Fanny, la primera hija de Mary Wollstonecraft y la hermana de sangre de Mary, se quitó la vida harta de sentirse una carga para los Godwin. Esto afectó mucho a Mary, porque poco antes Fanny les había escrito pidiendo unirse a su aventura y Shelley envió una negativa como respuesta, pues tenían miedo de que descubrieran el embarazo de Claire. Para Mary fue un palo muy gordo y una demostración de que los niños ilegítimos venían al mundo a sufrir. Fanny había sido una paria desde el día en que nació, y es que no se lo podía merecer, no había hecho nada malo. Poco después llegó otra funesta noticia. Harriet, la esposa de Shelley, se había quitado la vida, al parecer en un avanzado estado de gestación. Mary lloró desconsoladamente ante la amarga situación de la que ella había sido cómplice. Una pobre madre de 2 niños se había quitado de en medio a consecuencia del abandono de su marido. Shelley intentó recuperar la custodia de sus hijos en este momento, y para ello trató de formalizar su situación con Mary. Tras la boda, Mary dejó de ser Mary Godwin y pasó a ser Mary Shelley. Pero esta unión formal no fue un buen argumento para recuperar la custodia. De hecho, Shelley no volvió a ver a sus hijos. Pero sí sirvió para que William Godwin aceptara recuperar el contacto con su hija, aunque a partir de aquí le escribiría siempre pidiendo dinero. Y en este contexto se escribieron las últimas páginas del borrador de Frankenstein. Tras esto, la primera copia en limpio le llevó prácticamente 9 meses. Y descubrió, mientras tanto, que volvía a estar embarazada. No se le escapó el paralelismo, y en tono de broma llamaba a su libro su vástago o su progenie. El tema del embarazo es una clave textual en la historia de Frankenstein. A mí me gustó mucho la edición ilustrada que hizo Nórdica, contando una historia paralela sobre el Frankenstein de Mary Shelley con una mujer embarazada. Yo os recomiendo, si tenéis la oportunidad, que le echéis un vistazo. Realmente me parece muy fuerte. Mientras redactaba los párrafos finales en marzo de 1817, declaró verse aquejada por pesadillas de que estaban vivos los muertos. Su bebé, Fanny, su propia madre, pero ninguno tan terrible como Harriet. En septiembre nació su hija, a quien llamó Clara en honor a su hermana, con quien se había reconciliado debido a las malas pasadas que le jugaba su conciencia últimamente. Se dice mucho aquello de que qué hubiera pasado si Frankenstein le hubiera escrito un hombre.
A mí me enfadan estos titulares porque, para empezar, ni siquiera hubiera contado la misma historia. Ya sabemos, de hecho, lo que pasó con los textos de Percy y Byron. La realidad es que Frankenstein no fue despreciado porque su autora fuera una mujer, al menos en esta primera versión firmada anónimamente. Quizás podemos decir otra cosa de la versión revisada 15 años más tarde o del resto de novelas de Mary Shelley, pero el Frankenstein de 1818 fue despreciado por su temática fantasiosa, por su argumento polémico y por su mensaje y descripciones lúgubres, al punto de que fue considerado zafio, amoral y repugnante. Walter Scott fue uno de los pocos que hablaron a favor del libro en su momento, y a Mary le hizo tantísima ilusión que corrió a escribirle una carta confesando su autoría. Como ya he adelantado, 15 años después Mary Shelley reeditó la obra y la llenó de aún más lobreguez, pero la versión que hemos leído casi todos es la primera. A partir de aquí, todas las desgracias vinieron seguidas. Con menos de un año, Clara falleció por unas fiebres tras un viaje que Percy obligó a hacer a Mary con la intención de salvar a Allegra, la hija de Claire, de las garras de Byron. Byron había reclamado la custodia de su hija y la niñera que acompañó a la niña declaró que la estaba intentando preparar para ser su futura amante cuando fuera mayor. Esto se sabe que fue mentira y que fue una estratagema de la niñera para poder huir de la casa de Byron, porque al parecer se sobrepasó con ella y la dejó embarazada, pero bueno, esto es una historia un poco larga. Sería vulgar acusar a Percy de saber que la vida de su hija corría realmente peligro, y aún así haber priorizado los intereses de Claire, pero lo cierto es que Mary nunca se lo perdonó. Como ocurrió tras el fallecimiento de su primera bebé, Mary y Shelley se distanciaron. Esto ocurrió con cada pérdida de Mary, y la consecuencia siempre fue que Shelley buscó consuelo ante esta falta de atención en mujeres más jóvenes que lo hacían sentir un semidios, lo que le había hecho sentir Mary al principio, mientras su esposa, muerta de dolor, se sumía en un luto cada vez más profundo. La pérdida de Clara fue seguida por el fallecimiento de su hijo William, de 3 años de edad, también por unas fiebres. Este fue el luto más duro que vivieron tanto Mary como Percy a lo largo de sus vidas. Al final, un niño de 3 años ya es una personita y se ve que era un niño muy vivaz, muy encantador. Para Mary fue especialmente duro porque en muy poco tiempo pasó de tener 2 hijos a no tener ninguno. Como iba diciendo, a Percy le afectó también, pero a su manera. Percy era un vitalista y Mary una melancólica. Percy escribió poemas y Mary se sumió en el silencio. Y la diferencia entre sus duelos abrió aún más la brecha en su relación. Mary descubrió en esos momentos que volvía a estar otra vez embarazada. Y aunque esperó el nacimiento de su hijo con temor, decidió que se volcaría en él como nunca había hecho antes. Este fue el único hijo que la sobrevivió, y no se sabe por qué no tuvo descendientes. Volvieron a llegar noticias funestas. Allegra, la hija de Claire, que tras la pugna por la custodia había sido enviada a un convento, había muerto de tifus con tan solo 5 años. ¿Qué más cosas horribles podían pasar? Al tiempo de nacer el cuarto hijo de Mary, Percy Florence Shelley, Mary volvió a estar embarazada. Estaba feliz por tener otra vez un hijo en brazos y otro en camino, a pesar de que su matrimonio se hubiera enfriado mucho con los hechos pasados. De hecho, a Mary le costaba un mundo dirigirle la palabra a Shelley, porque venía acumulando un rencor por todas las desgracias que sentía que le había hecho pasar. Y lo curioso es que, a pesar de todo, lo quiso toda su vida y hasta después de su muerte. Pero es comprensible que Mary en este punto se hubiera rendido un poco, pues era consciente de que Percy era a la vez lo mejor y lo peor que le había pasado en su vida. Pero, para desgracia de Mary, tras unos horribles presentimientos, despertó una mañana con las sábanas empapadas de sangre. En ese momento, el matrimonio estaba alojado en una casa en San Terenzo, junto a Claire y junto a otra pareja, con cuya mujer Shelley parecía tener una nueva aventura. Mary estuvo 7 horas sangrando sin control y finalmente Percy logró retener la hemorragia introduciéndola en una bañera llena de hielo. Por supuesto, en este punto Mary ya había perdido al bebé. Ella sentía que una y otra vez le había fallado a sus hijos. A William, a Clara, a su primera hija, al bebé nonato. Era un fracaso como madre, una maldición. Su útero no engendraba vida, engendraba muerte. Y su impulso creador imparable recordaba su visión de Prometeo como antihéroe.
Esa búsqueda del conocimiento era un desastre, y su ambición desembocaba en muerte. Mary se sentía ella misma como una tumba, como una lápida para los muertos. De hecho, hasta llevaba el nombre de una muerta, de su madre, que había sido su primera pérdida. Mary llegó a escribir el día del cumpleaños de Shelley, que si se borrase todo lo ocurrido en los últimos 5 años, quizás sería feliz. Porque ganar para perderlo todo después era una tortura inimaginable. En las siguientes obras de Mary Shelley siempre existiría el leitmotiv de la condena de un mundo sin madres o en el que las mujeres no tuvieran poder. Mary estaba convencida de que los apetitos descontrolados de los hombres solo podían generar destrucción y que era necesario que las mujeres los frenaran para poner en alza valores como el amor, la educación y la cooperación. Volviendo al tema de que Shelley ya estaba jugándosela de nuevo, además resulta que se pasaba el día haciéndose la víctima ante sus nuevas compañías. Así que tanto él como su nuevo interés romántico, que se llamaba también Jane, pero que la bautizó como Ariel, se dedicaron a hablar mal de Mary y a decir que el pobre Shelley, que era un genio y un ser humano admirable, no se merecía los desprecios de semejante bruja ingrata. Pero Mary, que en ese momento estaba terminando de escribir su obra más colosal, Valperga, se defendía secretamente condenando la filosofía de Maquiavelo y contando una historia que ponía de manifiesto el dolor que causan estos consejos al ser llevados a la práctica. Acusaba a Shelley veladamente, al igual que al príncipe de su historia, de ser el causante de las muertes de los niños, por culpa de su tiranía y de su ambición sin límites. Si lo hizo aposta o no, ya es otro tema. Mary, que había leído decenas de libros de historia para terminar esta novela, había llegado a la conclusión de que todas las mujeres, incluidas las reinas, estaban a merced de los hombres, y que a menudo ellas y sus hijos eran las víctimas de su tiranía. Claire fue la más longeva del grupo, pues murió a los 81 años, y más adelante, en su senectud, llegaría a declarar que tanto ella como Mary se lo habían jugado todo por los ideales de amor libre de Shelley, y que tanto ellas como a todas las mujeres a las que habían conocido y dicho querer Shelley y Byron habían salido gravemente perjudicadas. Habían pagado un precio demasiado alto. Ambos les habían infligido un dolor terrible en nombre de la pasión y la libertad. En palabras textuales dijo: por influencia de la doctrina y la fe en el amor libre, vi convertirse en monstruos de mendacidad, mezquindad, crueldad y engaño a los 2 primeros poetas de Inglaterra. Por influencia del amor libre, Lord B se convirtió en un tigre humano que saciaba sus ansias de infligir dolor en mujeres indefensas que, por influjo del amor libre, le querían. Y con este panorama por delante llegamos al terrible desenlace. Días después del aborto de Mary, Percy, que no sabía nadar pero que amaba la navegación, con un barco de dudosa ergonomía, partió hacia la residencia de Byron en aquel momento instalado en Pisa, junto al marido de su por entonces actual amiguita. Mary tuvo un terrible presentimiento y Percy le prometió que solo se quedaría una semana. Cumplió con su palabra, pero nunca llegó a casa. Tras esos días tan felices, emprendió su último viaje, interrumpido por una durísima tormenta que se saldó con sus vidas. Los cadáveres fueron hallados días después en una playa cercana, medio devorados e irreconocibles. Mary quedó en shock y no asistió al famoso funeral. De hecho, se encargó un amigo de ambos. Irónicamente, el rito fue elegido por este, que, inspirado por las piras fúnebres que había visto en la India, decidió hacer lo mismo con Shelley, sin saber, porque no había leído la novela de Frankenstein, que esos eran los deseos del monstruo para su propio funeral, que lo quemaran y que sus cenizas fueran arrastradas al mar por los vientos. Al shock de Mary se sumó el hecho de darse cuenta de que el entorno de su marido la despreciaba. Claro, ella no sabía que Percy y la amante iban diciendo semejantes cosas. Durante el acto, en el que por cierto Byron había pedido la calavera de Shelley pero se la negaron, el pecho de Shelley se abrió en 2, dejando a la vista su corazón. El amigo encargado de organizar la despedida se lanzó a cogerlo sin pensarlo. Aunque estuviera prácticamente carbonizado, le pareció poético guardar el elemento que había guiado la vida de un hombre tan pasional. Al principio, el corazón fue entregado a su editor, y Mary, por supuesto, lo reclamó. Este al principio se negaba, influenciado por los rumores de que Mary le hacía la vida imposible a Shelley, pero terminó dándoselo y ella lo guardó en una cajita en su escritorio.
En el epitafio de Shelley se escribió una cita de La Tempestad, de Shakespeare. Nada de él, sin embargo, se ha perdido. Sufrió una metamorfosis marina hacia una cosa rara y peregrina. Y la expresión latina cor cordium, corazón de corazones. Curiosamente, Mary salió adelante de esta situación gracias a que Lord Byron, que la consideraba una amiga de verdad, negoció una pensión para su hijo por parte del padre de Percy. Mary, de paso, se refugió de nuevo con los Godwin, sanando un poco su trauma familiar. Poco después, Byron murió por unas fiebres luchando en la Guerra de la Independencia de Grecia. Una vez más, un ser querido de Mary la dejaba sola en este mundo. Mary continuó su labor como editora de las obras póstumas de Shelley, y curiosamente ella sí tuvo una gran importancia en el resultado de la obra final de su marido, porque adaptó, recortó, unió y terminó una infinidad de textos, y de hecho lo llevó a la fama. Mientras Mary todavía estaba viva y era rechazada, los círculos intelectuales empezaban a valorar a Shelley. Y resulta que nadie reclama que ella sea la coautora de los poemas de Shelley. Mary siguió dedicándose a la escritura y vivió con su hijo hasta el final de sus días. Durante sus últimos años apenas podía levantar la pluma, aquejada por el mal que se la llevaría por delante. Un tumor cerebral que la inducía a estados horribles de parálisis y dolores de cabeza durísimos. En este retrato que todos conocemos de Mary, ella tenía ya 42 años y estaba curtida en innumerables horrores. Por eso se la ve en una actitud tan señorial, tan triste, melancólica, con la mirada perdida en algún nostálgico pensamiento. Y bueno, puesto que este año hemos asistido a una nueva adaptación para el cine, que personalmente a mí me ha gustado mucho, a pesar de ser una interpretación libre, cabe preguntarse qué pensaría Mary de, la transformación de sus personajes. Lo cierto es que ella, ya viuda, asistió a funciones de teatro sobre Frankenstein. Eso sí, no vio ni un duro porque el concepto de los derechos de autor en aquel momento era otra cosa. Y aunque ya en esa época se tendía a confundir a Frankenstein con el monstruo, ella no podía sentirse más feliz de que su obra trascendiera de una manera u otra. Se sentía orgullosa de imaginarse por un momento famosa, pues su nombre sí que estaba fielmente asociado a Frankenstein. Mary jamás se hubiera imaginado que a día de hoy su obra fuera tan conocida, tan debatida, tan representada, que discutiéramos sobre si es una novela gótica o filosófica, o si es ciencia ficción, pero no sobre su calidad o permanencia. Frankenstein es una de esas obras imposibles de separar de su autora. Bueno, cabe pensar si no lo son todas. Y hablar de ella me parece un gran homenaje a todo lo que viene a representar. Muchas gracias por ver este vídeo. La verdad es que llevo meses preparándolo, pero para mí ha merecido totalmente la pena. Recomiendo a todos los que os haya gustado que le echéis un ojo a la biografía intercalada Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, de Charlotte Gordon. Realmente me ha encantado. Dadle like y compartirlo si os ha gustado. Y no olvidéis comentar aquello que os haya sorprendido de este drama gótico. Hasta la próxima, pequeños Harkers.